Hola amigos, vuelvo por acá. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de la tríada cognitiva. Ah, caramba, eso suena eh, poco fácil. Entonces, eh, miremos qué significa eso, qué es la famosa tríada cognitiva. Bueno, cuando nosotros estamos en diferentes puntos de, del ser, ¿no? Todos tenemos esta famosa triada cognitiva. ¿Qué es eso? Básicamente, la triada cognitiva es la que encierra las emociones, las conductas y la forma en que yo las asocio en mi cerebro, es decir, las cogniciones se llama eso. Entonces, básicamente es el pensar, el sentir y el actuar. ¿Sí? Ya digamos que trayéndolo a un lenguaje mucho más sencillo. Entonces resulta que dentro de la programación neurolingüística, estos tres juegan un papel supremamente importante. ¿Y por qué? Porque resulta que nosotros como seres humanos todo el tiempo lo tenemos a flor de piel, tenemos esa famosa triada cognitiva a flor de piel. ¿Y qué significa esto? Que todo el tiempo estamos pensando, estamos sintiendo y estamos accionando, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos cualquier estímulo, dependiendo esa información que yo tenga almacenada en mi cerebro, pues yo voy a reaccionar, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, si yo escucho algo muy fuerte, un boom, pues inmediatamente el cuerpo, ¿cierto? Se asusta y mira como por los lados qué es lo que tengo que hacer. Esa información ya viene adentro de nosotros. ¿Y qué acción? Cuando inmediatamente sientes esto, muy probablemente la persona va a salir corriendo como a protegerse, ¿sí? Entonces fíjate que esto está funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, todo el tiempo nosotros como seres humanos estamos activos a esta famosa triada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, estos procesos mentales que nos influyen en el comportamiento, ¿sí? Dependiendo de cuál es ese estímulo que hayamos tenido, pues yo voy a tener un comportamiento derivado del estímulo. Entonces, ahí es donde entra el famoso tema de si estamos todo el tiempo estresados, pues es como si viniera el famoso tigre a comernos y entonces todos queremos salir corriendo, ¿sí? De allí lo importante es que empecemos a mantener como todo alineado, el pensamiento, la emoción y la acción. De allí vamos a empezar a darnos cuenta que cuando somos conscientes de esto, vamos a empezar a bajarle un gradito a ese famoso tema del estrés. Eh, ¿Y por qué? Porque recuerdan que yo elijo cómo interpreto lo que yo escucho, cómo interpreto lo que el otro dice, cómo interpreto lo que está pasando. Entonces de ahí es bien importante que la figura central aquí se llama yo. Yo defino cómo hago esto. ¿Sí? Ahora bien, voy a contarles. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? ¿Cuáles son las típicas emociones? Entonces, la ira, el miedo, la tristeza, la envidia, ¿sí? En Internet ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de información acerca de cuáles son las listas de las emociones, ¿sí? Y entonces ahí entra el tema de si las famosas emociones son positivas o las famosas emociones son negativas y todo esto va a determinarnos cómo vamos a actuar. Resulta que las emociones no son ni positivas ni negativas, sencillamente son emociones. Y dependiendo en el contexto en el que me encuentre, pues van a ser positivas o van a ser negativas. Entonces, pues si hay una emergencia y yo me pongo a reír, pues ahí uno dice como que esa no era la emoción, pero ahí hay algo atrás de esa lectura de por qué me estoy riendo en un momento como esos. O al contrario, me pongo furioso cuando alguien contó un chiste. Entonces también hay un tema ahí en particular. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Las emociones, las típicas, son el amor, la alegría, sorpresa, cariño, felicidad, ¿cierto? Y las emociones que
se han clasificado como negativas son la tristeza, ojo con esa, porque la tristeza en cierta forma nos anuncia cosas muy positivas. Y les decía, entonces, las emociones que están clasificadas como negativas está, por ejemplo, el temor, el miedo, el susto, la rabia, el coraje, la angustia, la furia. Entonces, lo que les decía, en una de las ocasiones dentro de una de mis clases, el profesor nos decía, hay más o menos unas 4.500 emociones clasificadas. Y por allá yo encontré en otro lugar otras 3.000, así. Efectivamente son muchas las emociones clasificadas, las típicas son las que acabo de mencionar. Bueno, ahora bien, ¿qué diferencia hay entre emoción y sentimiento? Eso es bien importante. ¿Hay una diferencia? Claro que hay una diferencia entre qué es una emoción y qué es un sentimiento. Entonces, voy a leerles un poco acá. Dice, las emociones son reacciones que surgen como respuesta instintiva y automática ante determinados eventos y cuya función primaria es preservar nuestra supervivencia. Entonces, ahí viene el famoso tema, si son positivas o negativas, no sencillamente son emociones y me ayudan a mí a preservar mi supervivencia, ¿vale? Ahora bien, las emociones son espontáneas, son breves, son rápidas, y de hecho pueden aparecer frecuentemente, se adaptan dependiendo del contexto en el que yo esté, y son comunes. Esa es otra cosa bien importante de las emociones, son comunes. Es decir, eh, la palabra rabia en Colombia es la misma palabra rabia en español de México. Es perfecto. Pero es la misma, el mismo sentimiento, la misma emoción cuando yo los llevo a Australia, solo que allá se dice en inglés la emoción, hungry, ¿sí? Entonces, la emoción es la misma, fíjense, y es común en las culturas, es decir, que independiente a qué región yo pertenezca, existe, solo que se llame diferente. Bueno, ¿y un sentimiento? ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento se deriva de una emoción, ¿sí? Y consiste en que los pensamientos que desarrollamos de forma consciente acerca de una emoción que experimentamos es lo que me genera un sentimiento, ¿sí? ¿Qué significa eso? Básicamente que para que haya un sentimiento debió existir una emoción. Entonces resulta la famosa tema de ¡buf! Te asusto, ¿cierto? Y si la persona está distraída, pues la persona siente la angustia, ¿cierto? Siente. Su emoción en ese momento fue angustia. Y posteriormente, ¿qué sentimiento le queda a la persona asustada? Pues precisamente le puede quedar rabia porque lo asustaron en broma o sencillamente esa angustia porque efectivamente, no sé, pasó un tren súper rápido y esta persona alcanzó a correr, ¿sí? Entonces, fíjense que sí es diferente una emoción a un sentimiento. Bueno, todo esto porque continúa siendo parte de la famosa triada. Resulta que esa emoción, dependiendo de donde yo esté, pues me va a generar una conducta, ¿cierto? Voy a tener una acción frente a esa emoción. Llámese como se llame. Entonces, por ejemplo, una conducta puede ser hostilidad, ¿cierto? Si alguien me generó ira, pues yo me pongo agresivo, o si algo me generó miedo, pues yo sencillamente me retrocedo, postergo algo o lo evito, o genera un reproche o un sentimiento de culpa, ¿cierto? Esas son conductas que se pueden dar a través de esos sentimientos. Ahora bien, después de eso, en la parte cognitiva, ¿qué significa eso? Bueno, antes de entrar allá, resulta que esas emociones con esas conductas, yo las voy asociando en mi mente, ¿cierto? Y eso es lo que me va a permitir a mí reaccionar de una manera fácil o de una manera rápida, como la queramos llamar. Resulta que ahí entran las reacciones corporales. ¿Qué significa eso? Es decir, por ejemplo,
hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de los pensamientos automáticos. Entonces, ¿qué es un pensamiento automático? Es que si, un ejemplo, alguien te quiere dar un puño así, ¡pum!, tú inmediatamente tratas de echarte hacia atrás. Eso es un pensamiento automático. Es decir, que hay una acción, ¿cierto? Y tú inmediatamente, sin esperar a que alguien te diga, échate cara hacia atrás porque te viene un puño, pues tú lo haces de manera automática. Hay cambios respiratorios, ¿cierto? Si se aumenta la frecuencia cardíaca, entonces puede que empecemos a inhalar el aire mucho más rápido, o al contrario, la persona queda quieta. Cambios digestivos, y ahí es donde la gran mayoría lo sentimos, ¿cierto? Donde cuando sentimos una angustia, ¿dónde es que se siente la angustia? Inmediatamente pregúntele a un niño, ¿dónde sientes la angustia? Se va a poner las manitas en su estómago. Va a haber cambios probablemente en la temperatura corporal, ¿cierto? Porque la persona empieza como a sudar rápidamente. Dolor abdominal, sudoración excesiva, por ejemplo, o la boca seca. Entonces, todo eso hace parte, fíjense que solo les estoy contando de qué es la emoción, lo que puede empezar a generar con una conducta que es una reacción rápida, y eso genera esas reacciones corporales al interior nuestro. Ahora bien, la pregunta es, ¿las podemos controlar? Sí, no, en algunas ocasiones sí. ¿Cuándo las podemos controlar? Cuando hacemos que nuestra mente entre y diga, un momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Y hagamos ese análisis rápido de lo que nos puede estar pasando. Entonces, ahí entra ese análisis cognitivo que hacemos, que todo esto es muy rápido. Dice, no voy a poder hacerlo. O sea, esto, si viene el famoso tigre y yo tengo que lanzarme al abismo o con paracaídas, se me olvida que tengo un paracaídas, entonces me lanzo. ¿Sí? Ahí todo eso lo voy haciendo dentro de mi mente y es algo muy rápido. O sencillamente, cuando tengo miedo, digo, voy a quedar mal porque esto no está saliendo como yo deseo, no sé, el pastel se quemó justo antesito de que llegaran los invitados, o sencillamente nadie me va a ayudar, yo tengo que hacer esto solo. Han hecho a propósito, esto me hicieron, me asustaron a puro propósito para que yo reaccionara o para que no fuera con ellos, ¿sí? Todo eso lo hace nuestra mente en un momentito, ¿sí? Y aquí es donde importante, donde tú entras a manejar también el poder de tus pensamientos. Recuerden, importante mantenernos hidratados. Bueno, ¿y qué sucede con estos temas de las emociones? Resulta que, como todo nos hace hacer las cosas de manera muy automática, muy rápidas, a veces nos centramos en eso, en reaccionar, y nos falta la parte de, eh, de detenernos un momento a pensar y determinar realmente qué conducta podemos asociar de manera adecuada. Y allí quiero invitarlos a que empecemos a evaluar qué emociones me pueden empezar a surgir a través de lo que las demás personas digan, ¿sí? Porque a veces nosotros sentimos que las palabras que dicen las personas nos están atacando, y resulta que simplemente son palabras, y lo que nos está atacando a nosotros realmente es el pensamiento que yo decido tener frente a esa palabra, ¿sí? Fíjense, y ahí mi cuerpo ya está reaccionando, mi cuerpo, ay, perdón, tengo algo acá. El cuerpo ya está reaccionando y está en modo de agresión, de huida, ¿sí? No sé, un ejemplo, cuando tú vas en el bus, en el autobús, en el camión, como lo llames, y una persona te empujó, inmediatamente tú, ¿qué haces? Tú reaccionas de manera violenta, como, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero no te das cuenta que esa persona te empujó de repente porque a esa persona le cayó algo encima y entonces se alejó
y tú sencillamente ya tomaste una posición frente a algo porque te sentiste agredido y de esa manera muchas veces se generan los grandes conflictos y nosotros terminamos en el momento que no queremos, con las personas que no queremos y tomando acciones que no queremos. Entonces, ¿por qué? Porque no nos detenemos un poquito a dejar que esas emociones no nos gobiernen y nosotros poder tomar unos minuticos, unos segundos para poder pensar qué es lo que está sucediendo antes de reaccionar. Entonces, fíjate por qué tenemos que tener esto acá. Resulta que en la programación neurolingüística, la base fundamental es precisamente los pensamientos, las emociones y las acciones, ¿sí? De allí que nosotros podamos llegar a determinar cómo nos comportamos frente a lo que escuchamos, frente a lo que vemos y esto nos va a determinar una acción totalmente diferente cuando nosotros nos detenemos un momento y pensamos. Entonces, con esta sencilla explicación, quiero invitarlos nuevamente a que puedan empezar a evaluar. Y nuevamente vamos a hacer una lista. Haz una lista. ¿Cuáles son esas emociones que tengo comúnmente en el día? Pregúntate, ¿y por qué las tengo? ¿Qué es lo que me genera esto? Inmediatamente, cuando uno se levanta, hay personas que, y te lo digo por experiencia propia, yo lo hacía, ya, y otra vez, ya son las 5 de la mañana, me toca levantarme. Miren cómo me estaba hablando. Si ves, ya, me toca levantarme. Entonces inmediatamente me levantaba enojada y de ahí en adelante todo ese enojo lo empezaba a repartir al interior de mi día, en cada una de las interacciones que yo tuviera con una persona, ya estaba entregando mi enojo. Y resulta que esas personas ni eran causantes de ese enojo, sino era que desde el principio yo ya me estaba hablando con enojo. ¿Sí? Entonces, haz esa lista y te invito a que me compartas. Amaré leer lo que me compartas, ver cómo podemos empezar a hacerlo distinto para que tú puedas identificar que sí lo podemos hacer, que en conjunto podemos hacerlo de manera distinta. Recuerda que tú puedes hacerlo distinto. Vamos a mostrar al mundo los colores que llevas dentro y nos vemos en un próximo video. Chao.